Hola a todos, aquí Made Up of Stardust. Antes de nada me gustaría disculparme por haber tardado tanto en subir algo, pero como muchos sabréis he estado bastante enfermo y el esfuerzo de grabar el especial del aniversario no me ayudó a recuperarme precisamente. Encima, como hubo ese famoso problema con la contabilización de visitas en YouTube, creí que aún no lo habíais visto todos y por eso tampoco me di prisa en sacar el siguiente. En fin, aclarado esto, ¿para qué estamos aquí? Para catalogar algunas de las falacias creacionistas que más se ven por estos lares. Aquellas que, si lleváis un tiempo debatiendo con ellos, habréis oído sin duda, y si estáis empezando, os conviene conocer para no caer en ellas. No las voy a listar en ningún orden en particular, ni porque sean más comunes o porque tengan menos sentido, ya que, afrontémoslo, todas se merecen estar en el top 3 y así no hay manera. Probablemente notaréis que muchas van relacionadas entre sí de cierto modo, pero eso no es de extrañar, teniendo en cuenta que el problema fundamental es siempre la fe. Ellos ya saben la verdad y solo buscan un modo de acomodarla a la realidad. 1. Falacia de autoridad. Prácticamente toda su aceptación de los dogmas se basa en esto en cierto modo, así que no es de extrañar que caigan tan fácilmente en ella. Consiste en sostener que el hecho de que alguien importante o con conocimientos en una materia afirme o crea algo, lo hace cierto, independientemente del motivo por el que lo haga. Un típico ejemplo sería lo de Newton creía en Dios, así que Dios existe. Con eso no solo estarían aceptando indirectamente que la alquimia es real, pues Newton creía en la alquimia, sino que están obviando lo que hizo importante a Newton en primer lugar, las explicaciones y razonamientos sustentados. Da igual quién diga qué, lo importante es que lo que se diga esté bien razonado y respaldado por las pruebas. Si alguien nos da consistentemente buenos hallazgos razonados, pues sí, a priori podemos tomar en serio lo que diga, pero nunca aceptarlo por el mero hecho de que sea él quien lo diga. La teoría de la gravedad es correcta porque fue bien planteada, no porque la planteó Newton. Obviando la revisión de Einstein. Y lo que es más, en muchos casos el experto citado no lo es en el campo concreto del que se está hablando, o no es un experto en absoluto, solo un famoso o alto cargo de algo. 2. Quote mining. Esta podría ser en parte un argumento de autoridad, pero peor. Se trata de dar una cita descontextualizada de un experto en algo o de un representante de algo, para hacer ver que tiene un significado distinto al original y aprovecharse así de la credibilidad de quien lo dijo. Uno de los casos más conocidos en YouTube es el de la entrevista a Richard Dawkins en el documental Expelled, donde Ben Stein le pregunta al científico sobre un escenario hipotético en el que tiene que explicar cómo habría sido el surgimiento de la vida por parte de un creador inteligente. Repito, aunque Dawkins había rechazado y continuó rechazando después el que las cosas fuesen así, le pedían que diese el modelo menos ridículo que se le ocurriese en el que la vida terrestre podría haber sido diseñada. Dawkins contestó que, dadas esas premisas desligadas de la realidad, lo más plausible que se le ocurría era que hubiese sido creada por vida no terrestre que hubiese surgido de forma natural en su propio planeta. Como si nosotros, habiendo aparecido por la biogénesis, creásemos vida en la Luna, vamos. Esta respuesta fue extraída de la entrevista y presentada una y otra vez como si Dawkins afirmase que la única forma que se le ocurría de que hubiese aparecido la vida en la Tierra fuese que los extraterrestres la hubiesen creado. A día de hoy, de hecho, muchos siguen afirmando que Dawkins aceptó el creacionismo e ignoran a cualquiera que les explique que él no sostiene tal cosa, que solo era la respuesta a una pregunta de condiciones muy precisas que excluían la que él, como el resto de la comunidad científica, consideran el verdadero origen de la vida. 3. Hombre de paja. Podríais no conocer su nombre, pero sin duda la habréis sufrido ya. Consiste en inventarse una propuesta ridícula y fácilmente refutable para luego de afirmar que es lo que sostiene el adversario, refutarla y que parezca que has acabado con sus verdaderos argumentos. Un ejemplo típico sería: la evolución dice que del mono salió el hombre, pero nunca se ha visto una mona dando a luz a un ser humano, así que la evolución es mentira. Para quienes no sepan en qué consiste realmente la evolución y cómo son sus procesos, eso podría parecer un argumento legítimo. Por eso es tan importante definir bien los conceptos antes de debatir sobre ellos. Si ya se ha explicado en qué consiste tu postura, no podrán decir que es otra y atribuírtela. 4. Ad hominem. Otro de los que más se ven, especialmente entre creacionistas muy exaltados. La falacia ad hominem, si es que se pronuncia así, se basa en intentar desacreditar a quien da un argumento que se pretende refutar, en lugar de atacar al propio argumento. Es casi como lo contrario al argumento de autoridad. Por ejemplo, una de las más típicas es decir cosas como Darwin era un racista y un misógino y un borracho, etc. Por tanto, su teoría científica ya no vale. Quitando que esas acusaciones no son reales, aunque como digo el que lo fuesen sería irrelevante, volvemos a lo que expliqué antes. No importa quién o cómo sea quien dice algo, sino qué dice y cómo sustenta lo que dice. La teoría de la evolución es correcta, así que da igual lo que creyera o hiciese quien la propuso. 5. Ad populum.
Esto me recuerda muchísimo el chiste de 1000 millones de moscas no pueden estar equivocadas. ¡Coma mierda! Jamás dejaré de sorprenderme de esta en concreto, porque generalmente quienes lo utilizan suelen dar su definición, y aún así no se dan cuenta del problema. La falacia ad populum es aquella en la que se dice: mucha gente cree esto, así que debe de ser cierto. ¿Acaso crees que tanta gente podría estar equivocada? Y también podríamos meter aquí cosas del tipo: ¿habrían pasado estos pueblos por tantos problemas defendiendo una creencia si no fuese cierta? No me cabe duda de que, si debatís con creacionistas en YouTube, habréis oído una frase similar varias veces. No sé cómo ven que, sí, la mayoría puede estar equivocada. La verdad no es democrática. Hubo un tiempo en el que todo el mundo creía que la Tierra era plana y todos se equivocaban. Llegan al extremo de decir incluso que la carga de la prueba está en aquel grupo con menos seguidores y no en quien hace la afirmación. O a proponer que se enseñen ideas completamente desligadas a la ciencia junto a la ciencia real y se decida cuál es la correcta por mayoría. Lo repito, la verdad no es democrática. Lo puedo demostrar ahora mismo, que hay ahí, en ese punto de mi escritorio. Podéis votar en los comentarios cuanto queráis, no va a importar en lo más mínimo, es irrelevante vuestra opinión. Aun si todos coincidís en la misma cosa, no va a ser eso porque lo hayáis hecho. Volvemos a lo mismo de la otra vez. Da igual quién o cuántos digan algo, solo importa por qué lo dicen y cómo prueban que es así. 6. Mala utilización de términos polisémicos. Creo que tiene otro nombre, pero no lo recuerdo y ahora mismo no tengo internet para ponerme a buscarlo. Como el increíblemente original nombre que le he dado indica, esta falacia consiste en utilizar mal los términos polisémicos cuyos diferentes significados se aplican en distintos registros. Por ejemplo, teoría, en el registro coloquial, es un equivalente a hipótesis o idea, algo que no está demostrado. En ciencia, sin embargo, una teoría es una explicación demostrada y consistente de un fenómeno, la cual tiene la misma categoría y nivel de certeza que una ley, siendo la diferencia que la ley es la expresión matemática de la teoría. Muchas teorías no tienen expresión matemática todavía al haber demasiados factores implicados, eso es todo. Así pues, cuando alguien dice la evolución es solo una teoría y que por eso no la acepta, no solo está confundiendo el fenómeno de la evolución, el cual está indudablemente demostrado, con la explicación científica de dicho suceso, que es la teoría de la evolución, sino que además se está diciendo que la mayor certeza posible en ciencia no es suficiente para él. Es casi gracioso cuando se oye eso de si estuviese demostrado sería una ley. Como si tener la ecuación correspondiente a una explicación fuese indispensable para que ésta fuese aceptable. 7. Partir de la conclusión y buscar una justificación. ¿Hace falta decir algo más? Todos los creacionistas hacen esto, y por ello la mayoría terminan dejando hacer ver que lo hacen. De hecho, en mi serie Refutando a Creacionistas hemos visto a Pendleton reconocerlo continuamente, incluyendo mi ejemplo favorito. Ellos saben que la Biblia es verdad, y lo único que tienen que hacer es justificarla. ¿Cómo demostrar que el diluvio existió, por ejemplo? Bueno, la Biblia dice que tras el diluvio quedaron 8 personas solamente. Hoy somos 7.000 millones, así que veamos a qué ritmo se tendrían que haber multiplicado para que 8 personas diesen lugar a 7.000 millones en unos 4.000 años. Parece que la población debería doblarse cada 150 años, así que nos dicen, fijaros en esto, resulta que si reducimos nuestra población a la mitad cada 150 años, obtenemos las 8 personas que la Biblia afirma que quedaron tras el diluvio. Entonces buscan o inventan un punto de la historia en el que la población se doblase en ese tiempo, afirman que siempre es así y ya está, Dios demostrado. Y lo peor es que, aunque claramente el método es falaz y no se corresponde con los datos reales que tenemos, para ellos no tiene problema alguno, porque como coincide con lo que ya saben que es verdad, ha de ser necesariamente correcto por poco sentido que tenga. 8. Falacia de asociación. Es, como su nombre indica, un fallo en el proceso lógico de relacionar dos cosas. Un típico ejemplo de cómo lo utilizan los creacionistas es X malvado de la historia creía en la evolución o era ateo, luego creer en la evolución o ser ateo nos haría tan malos como ese tipo. Es como decir que como el cemento es gris, los ratones grises son de cemento. Me recuerda también a varios creyentes que se reían diciendo en mi canal, y todavía lo hacen, que si el ateísmo consiste en no tener Dios, entonces las heces por no tener Dios serían ateas, pensando que eso significa que los ateos son heces. Será muy divertido el día en el que se den cuenta de que, siguiendo su lógica, como los ateos son seres vivos y ellos también son seres vivos, lo que sean los ateos lo serán ellos. Aunque de hecho creo que los estoy sobrevalorando al pensar que algún día se darán cuenta de eso. 9. Falso dualismo. Esta es quizás la más común de todas. Más que nada porque la mayoría de las otras están destinadas solo a valerse luego de ella. En cualquier caso, el diseño inteligente, que es el nombre que lleva el creacionismo cuando quiere parecer creíble, se basa casi por completo en ella. Existen variaciones del falso dualismo, pero en esencia siempre va a tratarse de un planteamiento en el que existen su creencia y otra postura en oposición a su creencia. Por tanto, la anulación de esa oposición nos dejaría tan solo con lo que ellos sostienen. Básicamente es un intento de llegar a la verdad por eliminación, pero sin tomar en cuenta todas las posibilidades.
En el caso del creacionismo es algo como la creación por Dios y la formación natural, aunque ellos la llamarían creación por azar, son incompatibles, no pueden ser ambas ciertas, así que una ha de ser mentira. Y aquí viene el problema, porque la solución es y la otra verdad. ¿Por qué la otra va a ser verdad? Coincido en que si hay dos propuestas mutuamente excluyentes, al menos una de ellas estará errada, pero eso no significa que no pueden estar ambas erradas. Por ejemplo, si tengo algo dentro de mi mano y una persona dice que es solamente un anillo y otra que es solamente un dado, al menos una de ellas va a fallar. Pero quizás lo que tengo es un papel y entonces habrán fallado ambas. Y por eso se llama falso dualismo. Presenta solo dos posibilidades excluyentes, pero ignora la existencia de otras. Que la ciencia actual estuviese equivocada sobre el origen del universo, los átomos, la vida, las especies, etc., todos ellos fenómenos separados que los creacionistas se empeñan en unir bajo el término evolución, por cierto, no significaría que la Biblia tuviese razón. Cada uno debe demostrar lo que afirma independientemente de que otras explicaciones hayan fallado. Sin embargo, el de la eliminación es uno de los pocos modos, por no decir el único, en el que pueden defender su argumento. Como ya dije en mi vídeo ¿Es ciencia el diseño inteligente?, los creacionistas no pueden probar ni falsar nada con su proposición. Es inútil, no se puede demostrar por sí misma. Lo más que pueden aspirar a hacer es decir, la otra opción falla, luego la nuestra es la correcta. Un ejemplo muy bueno de esto lo tenemos de nuevo en la serie Refutando a Creacionistas, donde Pendleton dice en un momento dado que el carbono 14 no sirve, así que no sabemos la edad de las cosas, y por tanto queda que la Tierra tiene 6000 años. Así nos lo había dicho, además de falso dualismo, se atribuye la razón por defecto. Seguro que en más de una ocasión os han preguntado detalles y detalles sobre algo hasta que al no saber una de las cosas que os preguntaban, se autoproclamaron poseedores de la razón, ¿verdad? No solo que si lo que ellos ven como la alternativa es refutado, entonces su Dios existe, sino que si no se sabe algo, si ninguna de las dos puede demostrarse, entonces Dios existe. Y eso es porque su Dios es el Dios de los huecos. Sí, estoy incluyendo aquí esa falacia. Los creacionistas a menudo sostienen que, si no se sabe algo con certeza, haya otras opciones o no, la respuesta es Dios hasta que se demuestre completamente lo contrario. No puedo dejar de asombrarme ante el hecho de que no hayan aprendido a lo largo de la historia lo mala que es esa postura, y que aun con ello la sigan defendiendo como si tuviese algún valor. Hace unos milenios nadie sabía el origen de la lluvia. ¿Cómo resolveríamos ese problema con el enfoque creacionista? Lo hace Dios, punto. No hay que investigar más. Y que nadie diga que no, porque eso era justo lo que pasaba. Creían que Dios hacía la lluvia, los ríos, la cosecha, movía el sol, etc. ¿Qué pasa? Que ahora sabemos de dónde sale la lluvia, ahora sabemos cuál es el origen de los ríos, por qué las cosechas son buenas o malas, o por qué parece que se mueve el sol. Dios ya no está ahí. Queda reducido a otros huecos más lejanos, el origen de la tierra, el de las especies... Pero no, porque esos también se han descubierto. A día de hoy, Dios apenas está comprimido, y dudosamente, en el inicio del universo y el inicio de la vida. No veo ni una sola razón para pensar que vaya a terminar de forma diferente que los otros cientos de miles de veces que se afirmó que Dios hacía algo por no saberse cómo ocurría, y luego resultó ser algo completamente natural. Y eso nos lleva al siguiente punto. 10. La cobra. La llamo así por la famosa maniobra para esquivar besos. No es exactamente igual al Dios de los huecos, pero se le parece. Consiste en que al demostrarse que algo que ellos afirmaban que hacía Dios no lo hacía Dios sino algo natural, dan un paso hacia atrás y dicen que Dios creó esa causa natural para mediante ella dar lugar al fenómeno que antes decían que originaba Dios directamente. Si les explicas que eso otro tiene también un origen conocido, atrasarán hasta el origen del origen del origen y así sucesivamente. La cuestión es dar un lugar a Dios, por lejano que esté en la cadena causal. A diferencia del Dios de los huecos, esta no puede falsarse ni descubriendo absolutamente todo sobre el universo, porque se limitarían a afirmar que Dios, desde otro lado inaccesible que se inventan, creó el origen de lo que creó la cosa que dio lugar al fenómeno del que estamos hablando. Por ser infalsable, inservible a la hora de explicar o predecir nada y directamente deshonesto a nivel intelectual, es una de las falacias que menos me gustan. Me parece el equivalente a un berrinche infantil. Un ejemplo muy bueno de esto sería el caso del presentador de noticias estadounidense Bill O'Reilly, afirmando lleno de arrogancia que nosotros no sabemos cómo es que las mareas vienen y van de forma tan afinada, y que por tanto la única explicación posible es Dios moviendo las aguas. Al explicársele todo lo relacionado con la luna, rotación, etc., salió de nuevo muy enfadado diciendo que era lo mismo, que nosotros no sabemos de dónde salió la luna, y por tanto que Dios es el creador de las mareas mediante ella. Y ya podemos imaginar lo que diría cuando se le explicó el origen de la luna. En fin, espero haber aplacado un poco vuestras ansias de nuevos vídeos por ahora, pues como digo, todavía no estoy completamente recuperado. En cuanto pueda sacaré las otras 10, gracias. Hasta entonces, pasadlo bien y recordad, somos polvo de estrellas, demostradlo siendo brillantes.